Buenos días, vamos a empezar con el último tema de este trimestre, el tejido vegetal. Una planta adulta tiene tejidos que la van a generar justamente cuando ésta nace y germina, y tejidos que la van a desarrollar durante su vida. En este caso, el tejido joven o el tejido de inicio de las plantas se llama tejido meristemático. Y el tejido adulto y desarrollo de la planta, vamos a tener los tejidos de almacenamiento y producción, como el parénquima, los de protección, como el epidérmico, de sostén, como el colénquima y el esclerénquima, y los tejidos nutrientes conductores, como el xilema y el floema. El primer tejido, el tejido meritemático o apical, es justamente el que se da en el ápice de la planta, tanto en el tallo como en la raíz. Es el que va a determinar cómo crece la planta según su longitud. El meristemático lateral es el que se localiza justamente a lo largo de las plantas y no en los ápices, porque ese es el apical, y justamente va a haber el crecimiento secundario de la planta. Quiere decir, ¿qué tan gruesa va a ser la planta? Vamos a tener de dos tipos, el cambium y el felógeno. El cambium se va a llamar al origen de todos los tejidos conductores, tejidos que llevan los nutrientes, y el felógeno se llama al suber o corcho, que viene a ser el que protege la corteza de la planta. El cambium, que es el tejido lateral, va a tener una capa de células formada como una especie de cilindro, alrededor del tallo y del tronco. El tallo en las plantas pequeñas y el tronco a nivel de plantas grandes como los árboles. Y justamente va a formar diferentes tejidos de conducción. Vamos a hablar claramente como si fuera una especie de las arterias y venas de la planta. Ahí tenemos una imagen del vaso vascular, cambium. Mientras que en el felógeno va a ser formado por cilindros muy delgados, que se van a localizar en la parte de la corteza externa de la planta. A fin, el segundo, que es el parénquima, nos va a hablar de todos los tejidos simples formados por células en todo el cuerpo de la planta. Estas células van a tener diferentes funciones. Dentro de ellas vamos a ver células de forma redonda y de paredes delgadas. Su presencia se va a dar en espacios aéreos o espacios entre célula y célula, en el cual va a variar su tamaño. Su función principal del parénquima es la producción de almacenamiento de alimentos en la planta. Por ejemplo, tenemos el parénquima fotosintético o clorofílico, porque se va a localizar justamente en las partes que van a estar expuestas a la luz. Con los cloroplastos van a hacer la fotosíntesis, obtención de energía mediante la luz. El parénquima no clorofiliano va a tener dos tipos, el de reserva y el airífero. El de reserva, justamente ese tipo de parénquima se va a caracterizar por no tener clorofila, no tener cloroplasto. En la reserva vamos a localizar en las partes que no están expuestas a la luz, y sus capas son profundas y están a nivel de los tallos y las raíces. Las células que se presentan se llaman leucoplastos y amiloplastos, donde se va a almacenar lo que se conoce como el almidón. Este almidón se va a transformar en muchas plantas en lo que se conoce como el tubérculo, en la papa, en la yuca, en el camote. El parénquima no clorofiliano de tipo airífero se da muchas veces en los espacios que dan en el nivel del aire. Justamente espacios que no interviene la luz y que están debajo justamente a nivel del agua. Es el caso de las algas. La epidermis es un tejido que va a cubrir justamente toda la planta. Formada por varias capas de células, su función es adaptarse mayormente a lo que es las etapas de sequedad. Quiere decir que sus células, que son aplanadas y de formas muy variadas y regulares, van a tener principalmente la función de no tener espacios entre cada célula, ya que van a estar unidas con otras. Y como están unidas con otras muy juntas, van a formar justamente la epidermis, la piel de la planta. Va a cubrir todas las estructuras de la planta, las estructuras primarias, y incluso en varios tipos de plantas se le va a conocer como herbáceas o leñosas, que es la peridermis, que es una epidermis más gruesa, justamente en los árboles o en los troncos. La epidermis es esa capa que va a cubrir, una capa hidrófoba, ya que evita que la planta se deshidrate, que la planta bote los líquidos. Recuerda que la planta bota agua, transpira. Entonces, para que esto no afecte a la planta, está esta capa. La cutícula
más o menos gruesa en función de la adaptación, en función de la planta, es el lugar que lo va a cubrir. Tenemos esa imagen, ¿no? La epidermis que cubre la planta, la parte interna, y esa barrera que va a tener se llama cutícula. Ahora, dentro del epidermis va a haber un componente, una célula llamada estoma. El estoma, como puedes ver, es una célula que tiene su núcleo, y en la parte interior tiene el famoso estoma, que va a estar bordeado por los cloroplastos. En una epidermis vamos a ver justamente el estoma, que es el encargado de la protección de la planta. Ahora, el tejido de sostén, vamos con los tejidos que mantienen a la planta firme, que la planta no se pueda caer y que justamente crezca hacia arriba. Es el tejido del colénquima, formado por células que están vivas en función de crecimiento, alargadas y con paredes secundarias gruesas, se van a localizar justamente a darle el crecimiento y fortaleza a la planta. En sus capas más externas, justamente, se van a ver la presencia de las capas de los tallos, las capas que van a proteger justamente y van a mantener a la planta erguida. En este caso, con este gráfico del lado derecho tenemos, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de colénquimas? Tipos de tejido que mantiene a la planta. Tenemos el angular y el anular. En el angular, el citoplasma va a estar rodeado por una pared celular de forma geométrica, mientras que en el anular no. La pared celular que rodea el citoplasma es una forma más redondeada o irregular. Entonces, el tejido de sostén va a estar formado por células no vivas, no, sino por un tipo que son las células muertas en el esclerénquima. En este caso, el cloroplasto va a elaborar y determinar una pared gruesa de forma secundaria. Esta se va a hallar también en los tallos y asociada a las venas de las hojas, donde van a tener envolturas que van a proteger las semillas. Tenemos las esclereidas o células pétreas y las famosas fibras. Y los tejidos conductores, que son los últimos, vamos a tener justamente los encargados de llevar los nutrientes. En su pared celular secundaria y su pared primaria, que la va a rodear como una especie de lámina, van a llevar la savia de dos tipos, la savia elaborada y la savia bruta. La savia bruta, que va de la raíz a las hojas, son los nutrientes que van conducidos donde están los sales minerales y diferentes cantidad de carbohidratos, justamente también vamos a tener ahí en lo que son los nutrientes básicos, y la savia bruta, que es conocida como la savia que va a llevar los nutrientes de la hoja hacia el cuerpo de la planta, que es la raíz y el tallo. Es la savia que va a tener la mayor cantidad de azúcares, y son las que forman los frutos en la planta. Así hemos visto cómo los tejidos son variantes, ¿no? En este caso, en el tema de las plantas. Lo vamos a reforzar hoy en la videollamada. No te olvides, por favor, de ingresar el día de hoy. Cuídate, ten un buen día. Chao.